A continuar con el estudio acerca de la ciencia y el arte como amigos de la fe. Han pasado ya 3 semanas, así que espero que no se hayan olvidado. 3 largas semanas. Bueno, aprovecho de dar gracias al Señor por estas 3 semanas, que en realidad no es que yo o Margaret hayamos buscado ir de vacaciones, de hecho fue como todo lo contrario. Simplemente aprovechamos una invitación de un largo viaje a Alemania y cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad de pasar a los países vecinos, ¿cierto? Con lo costoso que eran los pasajes, sí, había que aprovechar. Entonces ahí aprovechamos de irnos de vacaciones, supuestamente, sí. Así que aquí no hay más vacaciones, lamentablemente. Así que doy las gracias al Señor por eso y también porque hemos podido llegar bien a pesar de todos los aviones que tomamos. El Señor nos protegió. Obviamente uno cuando está ahí uno se acuerda de que en cualquier momento uno puede partir, pero uno está en las manos del Señor. Y realmente, el domingo llegamos a las 7 de la mañana, mis padres estaban ahí parados, los vimos de lejos, la madre que me dijo, mira, ya está tu mamá, porque se notaba ahí su traje rojo ahí, rojo vino. Verdad, tenéis razón, ahí está. Y al llegar a la casa del Señor, al estar tocando, yo no canté por el tema de la garganta, que estaba mal, pero realmente se siente la presencia del Señor en su casa. Y hoy día también. Y yo allá trataba de conectarme los días de reunión, trataba porque allá era las 3 de la mañana, cuando ustedes acá están las 8. Entonces yo trataba y me quedaba dormido, después mi esposa me decía, ¿te quedaste dormido? Y yo despertaba cuando estaba allá el logo de la iglesia, ya se habían ido todos. Así que para la otra vamos a decirle a Marco que ponga un pito para que despierte a los que están durmiendo allá en la transmisión. Y yo veía y decía, uno añora estar aquí. Y eso realmente es el deseo de uno, de estar en la casa del Señor. Después les voy a contar miles de historias que... La ciencia, vamos a ver la parte 4, esta es la última parte del capítulo de la ciencia, de este libro que está basado en un autor que se llama Junior Zapata, es un pastor, un hijo de Dios, que nos habla acerca de esto. Si le puedo apretar el botón, no. Bien, la silla de Newton. En 1664 la Universidad de Cambridge creó la cátedra lucasiana de matemática. Esta cátedra no es un curso que alguien inventó, tampoco se trata de una clase de matemáticas. La cátedra lucasiana de matemática es una posición, un cargo del más alto prestigio académico. O sea, cuando usted le hablen de la cátedra lucasiana de matemática, no es una clase, es un premio, una posición que se le da a una persona de alto rango, que se le otorga a mentes brillantes que a través de sus investigaciones estén contribuyendo al mundo de la física y de la matemática. Se le llama lucasiana porque fue Henry Lucas quien donó los recursos para crearla y mantenerla durante todos estos años. Y uno de estos hombres es el que aparece ahí, Isaac Newton, mi tocayo. Avancemos. Disculpen la mucha letra, pero no mata, ¿no? Esta es probablemente la investidura científica más prestigiosa del mundo después del premio Nobel. ¿Usted conoce los premios Nobel? No es solamente un nombramiento para hacerse famoso o algo destacado, sino que se le entrega un premio en dinero, que es mensual, de por vida. Entonces debe ser genial ganarse un premio Nobel, ¿no? Existe el premio Nobel de literatura, premio Nobel de física, premio Nobel de medicina. ¿Qué otro premio Nobel conoce usted? Premio Nobel de la paz, ¿cierto? Se la dieron al hombre más bélico del mundo, al que hizo más guerra y llevó más soldados a Irak, ¿cierto? Barack Obama. Contradictorio, ¿cierto? Y contrario a lo que todos pensaban, Trump hizo todo lo contrario. Trump sacó todos los soldados y los devolvió a Estados Unidos. Se da cuenta que a veces la gente y se piensa que fue lo contrario, que Barack Obama fue el mejor y todo. Por eso se decía que fue algo contradictorio. Pero este premio, la silla
de Newton, que se llama, o la cátedra de Cambridge, o la cátedra lucasiana, es el premio o la posición más alta, y luego viene el premio Nobel. O sea, el premio Nobel y después esto. 17 profesores han hecho contribuciones valiosas al mundo de la ciencia y han ocupado esta posición. Uno de ellos fue nada menos que Sir Isaac Newton, el padre de la física. La ocupó entre 1969 y 1702, varios años, o sea, muchos años en que no hubo otra mente brillante. Por eso muchas veces se hace referencia a la misma como la cátedra de Newton o a la silla de Newton. O sea, él tuvo tanto tiempo en ese cargo o en esa posición que ya como que se adueñó. ¿Y usted sabe qué otro científico la ocupó más adelante? Y que yo creo que usted lo vio vivo y ya obviamente falleció. Uno que andaba en silla de ruedas y se comunicaba con un robot. Steven, ¿cierto? Él se sentó en la cátedra de Newton, en la silla de Newton. Usted coloca ahí en el buscador silla de Newton y aparece él, porque es el más conocido. Pero si hablamos de importancia, Isaac Newton le gana, porque de hecho él le puso el nombre a la silla. La misma iglesia cristiana, que a veces se esfuerza por ignorar categorías como esta, no, esos son premios de hombres, no, eso déjaselo a los mundanos, tú sirva al Señor, ha sido beneficiada por los aportes de estos individuos al conocimiento de la creación de Dios. O sea, estos hombres científicos han ayudado para que la humanidad, y dentro de la humanidad estamos nosotros los cristianos. Porque usted va a la farmacia, le duele la cabeza, se toma una pastilla y le hace bien. Pero hay años de investigación para llegar a eso. Aunque muchos de ellos probablemente no creían en él. No importa si, se acuerda que ya habíamos hablado de que no importa si un científico cree o no en Dios, pero si descubre algo que Dios había puesto en la creación, es porque Dios le dio ese conocimiento. Y es para beneficio de todos. ¿No sería maravilloso que una de las próximas personas que ocupen esta prestigiosa e influyente posición salga de los grupos juveniles de la iglesia cristiana? Que alguien que se siente en esa silla diga, yo iba a la iglesia o era uno de los jóvenes y ahora estoy aquí en esta posición y sigo sirviendo al Señor. Ya, porque el hecho de ser científico no le quita ser cristiano. Hay muchos científicos de renombre que son hijos de Dios, oran, buscan al Señor, van a la iglesia, contrario a lo que el mundo cree. Alguien como Isaac Newton, que siendo un hombre de Dios y un estudioso de las Sagradas Escrituras, cambió el rumbo de la historia con sus propuestas científicas. Usted le dice a un ateo o a una persona que Isaac Newton era cristiano o conocía a Dios o buscaba a Dios y dice, sí, pero no sé qué. No importa, creía en Dios. Quizás no era evangélico, quizás no cantaba el corito ahí pentecostal, quizás no daba gloria a Dios, pero él creía en Dios. ¿Y qué es lo que hacía? Leía. Y con eso yo creo que es algo mínimo que se espera, porque a veces ni los cristianos que van a la iglesia leen la Biblia o realmente creen en Dios. Entonces, para eso Dios le da la luz a estos hombres para que ellos descubran ciertas cosas que están en la naturaleza que Dios creó. Nuestra labor como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que volver a ser una inspiración para las nuevas generaciones, a fin de que sirvan a Dios como miembros de la élite o de la élite científica. Es raro que en las iglesias se promueva que los niños, los adolescentes, los jóvenes, estudien estas carreras. No, porque se van a ir al mundo, o eso no es del Señor y muchas cosas que antiguamente se creían y que gracias a Dios ahora ya hay muy poco de eso. Descubrir una medicina que cure una enfermedad no es menos milagroso que el hecho de que Dios use a un predicador para sanar a una persona de esa misma dolencia. O sea, una persona puede ser usada por Dios orando y es sanada, como también
de una persona que ha estudiado y ha encontrado un componente para hacer un medicamento que sane a una persona. Porque ¿sabe qué? El que creó las leyes de la naturaleza, el que realmente hace que ese medicamento realmente funcione, el cuerpo lo acepte y la persona se sane, es Dios. Porque usted sabe que hay personas que rechazan todo. O sea, no es que digan, no, no quiero tomar, no, sino que el cuerpo simplemente no lo recibe. Entonces, descubrir tal medicina constituye un prodigio. Es una señal de poder, del poder de Dios actuando en la naturaleza y el intelecto humano. O sea, gracias a Dios, Dios le dio la sabiduría, la gracia y también a hombres y mujeres para descubrir la penicilina, muchas otras cosas que detuvieron cosas terribles en niños, en pequeños. Yo por ahí leí cómo cuando descubrieron esto, había niños muriendo en un hospital y la enfermera comenzó a inyectar a estos niños y poco a poco se iban recuperando. Ya era algo milagroso. Una habitación llena de muerte se transformó en vida. Y no fue por un hecho humano, fue Dios que le dio sabiduría a esos hombres. Y antiguamente los niños querían ser exploradores. Usted quería ser explorador cuando chico, ¿no? Por eso se le adora a la exploradora. Yo cuando era pequeño veía, ¿cierto?, la Elisa Thornberry, esa que habla con los animales. Uno quería ser explorador porque quería hablar con los animales. Los niños querían ser científicos y artistas. Les fascinaba la expresión artística y la creatividad. ¿Se acuerda de ese programa de Art Attack? Todos los niños querían ser artistas y... Yo quiero ser astronauta, le decían los niños, Yo cuando era niño, cada vez que me preguntaban, yo quería ser piloto de helicóptero. Lo logré. No, obvio que no. Había que hacer el servicio militar, así que hasta ahí llegué. Y yo no lo quise hacer. Entonces, esto también sucedía en el ámbito cristiano. Hoy, debido a los modelos que les damos a los niños, ahora, ¿qué es lo que desean ser? Celebridades. Sencillamente ellos quieren ser famosos por el simple hecho de serlo, pero sin tener un propósito. Ustedes saben que hay influencers que tienen millones de seguidores y ellos no hacen absolutamente nada edificante. Hacen estupideces. O sea, nada bueno. Entonces, y eso es lo que quieren hacer muchos, porque justamente eso genera mucho dinero hoy. Ya ahora estudiar medicina o ser científico o estudiar leyes o estudiar muchas cosas requiere un gran esfuerzo, pero al entrar al campo laboral tampoco hay una retribución económica a todo el esfuerzo que uno tiene. Pero si yo grabo un video de 1 minuto y tengo mucho dinero y sin hacer nada, o si me pongo a hacer dieta y me pongo más bonito y empiezo a sacarme fotos y la gente me empieza a seguir y empiezo a ganar. Y ahí los jóvenes dicen, yo quiero hacer eso porque es fácil y es más instantáneo. Entonces, realmente cambian las cosas y ahí tenemos que nosotros tener cuidado. Porque realmente, ¿qué beneficio trae eso a la humanidad? Estar todo el día viendo cosas que no edifican. Y justamente, una de las cosas que el Señor nos va a pedir cuenta y nos va a decir, ¿qué hiciste con todo el tiempo? Estuve en TikTok viendo videos muy buenos de recetas que nunca hice. ¿Cierto? O sea, me refiero a que está bien, ¿cierto?, ver ciertas cosas y también caigo en eso de repente. A mí de repente cuando estoy mucho rato me duele la cabeza. Entonces ahí como que el Señor me dice, ya déjate. Y hay uno de esos, así que lo tiro ahí. Después me están los clientes llamando, ¿por qué no me contestas? Bueno, entonces la labor de la iglesia deberá ser inculcar en los niños, los jóvenes, estudiar lo que el Señor les ha llamado, no decirle esto sí, esto no, sino lo que el Señor te ha llamado a hacer, pero para su gloria. Porque no hay ninguna carrera, ninguna especialidad, nada que sea ateo o que sea contra Dios, no hay nada.
Todo ha sido creado por el Señor. Y hermano, usted nómbreme una carrera, un oficio, y yo le voy a decir que hay hijos de Dios ahí. Hay hijos de Dios en la NASA, hay hijos de Dios en la agricultura, hay hijos de Dios en todo lugar. En todo lugar. Un pastor hoy día me contaba que él cuando fue a Estados Unidos, porque él supo que yo fui a Europa, entonces él quería ponerse ahí. Yo fui a Estados Unidos. Ya, está bien. Y él me decía que llegaba a ciertos lugares y encontró a un joven que se llamaba Zorobabel. Y él le dijo, buena, Zorobabel. Y le dijo, oye, ¿usted pronunció bien mi nombre? Sí, pues si yo conozco tu nombre, si yo sé de dónde es. Ah, ¿sabes? Sí, es de la Biblia. Ah, qué bueno. Y ahí podía entablar una conversación. Luego, en otro lugar, conoció a una niña que se llamaba Lo Ruama. ¿Usted conoce a Lo Ruama, no? Una de las hijas de Oseas, creo que. Entonces digo, hola, ¿y usted? Y así. Entonces, el hecho de conocer la Escritura hace que una persona pueda tener un contacto y también vemos que en todo lugar hay personas que son cristianas. Porque ¿cómo te pusieron ese nombre? Mis padres son cristianos y yo soy cristiano. ¿Ya? ¿Qué decir otro nombre como, no sé, Abimelech o Nabucodonosor? No le ponga nombre supuestamente bíblico, porque si nos vamos por eso, Satanás es bíblico, por si acaso. Así que no le ponga Satanás. Al frente de mi casa antes había un perrito que le pusieron Satanás. Bueno, y era tranquilo. En serio, era el más tranquilo. ¿Ah? Sí, por el problema cuando lo llamaban, le decían Satanás. No sabían si la señora llamaba al marido o al perrito. Entonces, ahí uno se da cuenta que en todo lugar hay hijos de Dios. En todo lugar. Entonces, nuestra labor como iglesia es inculcar en todas las personas que la labor que hagan, sea una profesión, un oficio, un arte, que lo hagan para la gloria de Dios. Y sabe, hermano, no es necesario incluso que sea, por ejemplo, un artista que haga algo de Jesús o que haga algo de Dios, sino que con eso muestre la creación de Dios o algo, o una parte o un aspecto de Dios que es realmente, o de la familia que Dios ha creado, y así muchas cosas. Vamos a avanzar ahí. El genoma humano. Francis Collins, uno de los científicos más respetados y admirados durante estos primeros años del siglo XXI, es el director del proyecto del genoma humano, el cual se encuentra entre los más importantes proyectos que se ha enfrascado la humanidad. Usted sabe lo que es el genoma humano, es el ADN, lo que estaba investigándose, y sabe que esto lleva a que en el aspecto de la medicina, usted, por ejemplo, va a la farmacia y a todos les dan, no sé, a todos les dan ibuprofeno, o a todos les dan paracetamol. Pero esto va a hacer que a una persona, debido a su edad, a su peso, a su contextura, a todo, así tan de té, le van a dar un remedio específico para usted. No va a ser así 500, sino que va a ser algo más específico, y eso obviamente va a traer un beneficio. ¿Y qué es lo que va a bajar? Las contraindicaciones y todo ese tema. Entonces, ¿y esto qué es lo que este hombre lo puede encontrar a Francis Collins nada más y nada menos que en una iglesia? Porque es cristiano. Y ahí está sonriendo. El ADN. A Francis Collins, a él se le encomendó la tarea de descifrar el código del genoma. Básicamente esto significa ponerle nombre y apellido a todos los genes contenidos en el ADN. Fácil. Pobrecito, ¿cierto? La tarea. Obviamente que hay un equipo, pero él lo lidera. O sea, él debe ser el más capo de todo. El ADN. Usted léalo ahí, yo no lo... El famoso ácido ese, que los niños lo hacen para... como un rompecabezas.
El ADN humano es un código de 3.000 millones de letras químicas denominado genoma. Una secuencia química que contiene la información básica para formar y hacer funcionar un organismo humano. Para leer el código debes aprender un nuevo alfabeto integrado por 4 letras, A, T, C y G. Las letras denotan compuestos químicos llamados bases. A significa adelina, T timina, C es citosina y G es guanina. Clarito, ¿cierto? ¿Estamos listos con la guanina y con la timina? Todos tenemos, ¿cierto? Se trataba de un proyecto muy audaz, que parecía imposible. Y mire lo que pasó. Sin embargo, el proyecto concluyó 2 años antes de lo planificado. O sea, dijeron, tantos años nos vamos a demorar, y ellos lo terminaron antes. A un costo por debajo de lo presupuestado. Francis Collins no solo es un gran científico, sino un gran líder. O sea, puso a trabajar a los niños ahí, a los científicos, a las científicas, de cabeza, y usted sabe, hermano, que es mejor la eficiencia que hacer algo por mucho tiempo. Usted puede estar todo un día haciendo algo lento y sin llevar, pero si usted se enfoca, lo mismo que el estudio. Es mejor estudiar quizá 1 hora, pero concentrado, sabiendo lo que está haciendo, que estudiar todo el día y después terminó, ¿y qué leíste? No sé. Leí nomás. Entonces, este hombre llevó a que pudieran llegar a la meta antes y también con un presupuesto más bajo. Usted sabe que todos estos proyectos se los otorgan ya sea al gobierno como también filántropos, personas millonarias, pero tienen un presupuesto limitado. O sea, se acaba la plata y hasta ahí se acaba la investigación. Lo mismo que pasa con los descubrimientos arqueológicos. Hay que tener mínimo 2 cosas: mucha plata y segundo, un permiso. Porque usted no puede llegar y ponerse a excavar ahí en Egipto y se lo llevan preso. Sabe que en Egipto le piden, por ejemplo, una autorización del gobierno para poder excavar, y en esa autorización a ellos le preguntan cuánta plata va a tener usted, porque si usted va a quedar a mitad de camino no le van a dar permiso. Entonces es fuerte esa cosa. Entonces imagínense cuántas cosas, porque hay documentales que hablan de los hombres que llegan hasta la mitad y no pueden, y tienen todo un paño para allá para descubrir, pero no pueden porque no tienen el dinero ni la autorización. Lo mismo pasa en Israel, en Tierra Santa. Imagínense si hubiera la plata y el permiso, todas las cosas que se descubrirían. Pero muchas que son pesadas, está bien, si no harían tira todos. Bien. Y damos gloria al Señor por este hombre y que aún está vivo. Así que usted puede ir a preguntarle, háblele por Twitter, porque los investigadores médicos han comenzado a usar toda esta información del ADN para reconocer los factores genéticos de riesgo que provocan enfermedades como la diabetes, el cáncer, afecciones del corazón, autismo, asma, Alzheimer y muchas otras. Junior Zapata, que es el autor del libro donde yo estoy basando este estudio, tuvo el privilegio de reunirse a tomar café con Francis Collins. Bueno, él cuenta ahí en el libro, son muchas hojas, y él cuenta que él llegó al café y dice que escuchó una moto, una Harley Davidson llegar y miró y era él, viene en una moto, así. Y él dice que nada de científico, así. Imagínense a ese caballero llegando en una moto. Bueno, así son los estadounidenses, para no decir gringos. Son bien estrafalarios para sus cosas. Se está pegando un gustito ahí luego de descubrir el genoma humano, anda en moto ahí por las calles. Entonces, Junior Zapata le preguntó por qué había decidido dedicar el resto de su vida a decodificar el genoma humano. Entonces le dijo, sabía que solo había una oportunidad de lograr este proyecto, y si tenía éxito, los beneficios para la humanidad serían inimaginables. Luego le contó que oró mucho para decidirse, pues como hombre de fe, sabía que tal vez ese era el momento en que Dios lo estaba llamando a hacer algo extraordinario como científico. Él veía este proyecto como una oportunidad de estudiar lo que él llamó el lenguaje de Dios,
y entender la forma en que los humanos hemos sido diseñados. ¿Se da cuenta que la visión de un hombre en cuanto a la ciencia puede ser tanto atea como cristiana? Y solamente la única diferencia es cómo ven las cosas. Porque este hombre, al ser un hombre de Dios, ¿qué es lo que dice? Quiero descubrir esto para bendecir a otros, y qué maravilloso es ver cómo Dios nos ha creado. Es algo maravilloso. Los mismos científicos dicen que el cuerpo humano es la máquina perfecta. De hecho, el mismo Darwin quedó loco, prácticamente loco con el ojo humano. De hecho, él escribió un libro y documentó que el ojo lo dejó mal. Porque usted sabe, el ojo se daña y hay muchas cosas que no son totalmente irreparables. Entonces vemos cómo la creación de Dios en el cuerpo humano. Y a veces nosotros nos quejamos que esto, que lo otro, y realmente no es nada, porque todo lo que el Señor ha hecho es tan preciso, tan bueno, y para los años que dura, ¿cierto? Sin revisión técnica ni cosas, ni nada, ni cambio de... Bueno, los que le hacen trasplante nomás son cambios de repuesto, pero realmente es algo maravilloso. Al preguntarle si tanto el proceso científico como en lo que llevaba descubriendo en su investigación había encontrado alguna contradicción entre la fe y la ciencia, entonces él respondió: realmente no encuentro conflicto en eso, y según parece tampoco el 40% de los científicos en el mundo que se declaran creyentes en Dios. O sea, Francis Collins dice, entre la fe y la ciencia, para mí no hay ningún problema. Y yo creo que menos para el 40% hoy de científicos que son creyentes, no dice cristianos, pero sí creyentes en Dios. Creen que hay un Dios que nos creó. Ahora hay muchas teorías de que Dios hizo la evolución, pero la hizo en un momento más alargado, otros más corto, otros dicen que sí, otros que no. Pero finalmente ellos llegan a la conclusión de que no hay otra forma de que nosotros estemos aquí con nuestra conciencia, así, de esta forma, que no haya un Dios. O sea, tiene que haber un ser superior. Es sencillo, dice Collins. La ciencia no tiene las herramientas adecuadas para investigar y demostrar si Dios existe o no. Porque le queda pequeña, como tomar una regla y tratar de medir un edificio. Así que no se puede usar la investigación científica para afirmar que Dios no existe. Eso es una falacia lógica muy seria. Entonces, este hombre está claro respecto a lo que es, que está en lo que él cree, que es Dios. Muy bien. Vamos ahora a ver un video de un científico que lamentablemente creo que hace un mes más o menos, o un poco más, falleció. Pero trajo mucha bendición para la humanidad y es un científico que a usted quizás le va a llamar la atención porque es un padre católico. Es un cura. Y no porque sea cura va. Y vamos a ver qué impresionante es este hombre. Ya, póngale nomás. Él no es, obviamente, pero es un presentador. Ahí lo vamos a ver. Trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y de Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Su formación como científico incluye el máster en Física por la Universidad John Carroll de Cleveland y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington. Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano, ha sido profesor de astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de filosofía de la naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la materia, también ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Muy buenas tardes, Padre Carreira, muchísimas gracias por hacernos el honor de visitar el Plató de Lágrimas en la Lluvia. Gracias por haberme invitado con gente tan ilustre. Es un honor. Bueno, esa es la presentación, es como el currículum, no sé si se da cuenta el currículum que tiene. Muy bien.
Y ahora en el otro video vamos a ver una parte del debate que él tiene con un ateo, con un abogado ateo, respecto a la existencia de Dios o no. Este es solamente un extracto, que usted sabe que estos debates duran más, pero es muy interesante y muy bueno verlo. ¿Ya? Fe como usted, la proximidad de la muerte, ¿cómo se vive? Con mucha tranquilidad. Sé que no es el final. Sé que hay una realidad que ya no transcurre en el tiempo, que no necesita, por lo tanto, describirse en términos de actividad física, ni en el espacio ni en el tiempo. Y en ese no tiempo espero poder entender lo que no entiendo en mi vida temporal en todos los aspectos. De modo que es una esperanza muy positiva que no me da miedo ninguno. Simplemente estoy viviendo sabiendo que mi muerte no es un cero final. Al revés. Es como dice un poema muy bonito de un soneto, es cruzar una puerta a la deriva. Ningún proceso físico-químico puede explicar una poesía. Ningún proceso físico-químico puede explicar mi deseo de conocer, de encontrar verdad, belleza y bien. Ahí es donde está la grandeza humana. Y entonces, como ningún proceso físico-químico explica eso, no puede atribuirse a la materia, que solamente actúa por las 4 fuerzas que estudiamos en la física. Y lo que no puede explicarse por esas 4 fuerzas, no puede explicarse por la actividad de la materia. Entonces, tengo una razón muy lógica para decir que en el ser humano hay una actividad que no puede atribuirse a la materia, que necesita una fuente distinta de la materia y que por lo tanto no debe ser caduca y perecedera como es todo lo que hace la materia según sus leyes. No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución, y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el Padre. Yo él quiero añadir algo a esto. Sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carreira. Usted no sabe que es el final. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo es materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación. Tampoco. ¿No? La definición Bueno, es... ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las 4 fuerzas que reconocemos. Las 4, ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, sí, nuclear fuerte sí, y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las 4. Pero hay las 4. Hay las 4. Y eso me basta para definir a la materia. A mí no. Mientras no hay una ley que defina las 4 no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas 4 fuerzas. No he dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llame unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido aún nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las 4 fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces dígame, ¿cuál de esas 4 fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente... La armamos entonces. No, ¿qué va?
es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos Defíname espíritu. espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo ¿Es capaz? que no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo Porque piensa. la definición de la materia se hace por esas 4 fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. Pero tú Bueno. reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. Sí, el espíritu no es muere con la materia, ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque eleve mal la voz. A No mí es me va a convencer. una cuestión de es que convencerle a usted. el padre Carreira pone énfasis, pero no es que esté ya lo sé, enfadado. ni porque me ponga a que defina la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no, no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, sé de lo que hablo. Si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. ¿No? ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y belleza. no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución, Ya, pero los ¿Por hombres, qué no, no? los hombres no tienen esta capacidad. sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces yo lo entiendo su fe. Yo lo entiendo. ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? Porque No, si la- usted- la- Porque él no falta de tiene fe. la generosidad porque que yo usted tengo de no admitirlo. está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático y de superioridad sobre una persona que no cree en eso? Que no tiene Que fe? no es cuestión de Yo lo creer, respeto a usted, ¿por qué usted no me respeta a mí? Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. En lógica la fe, si En usted lógica ¿Pero de cómo? explicar. No, usted- Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho, A ver, Si no el nos hombre acaloremos, no nos tiene acaloremos. una escucho, actividad, yo no me acaloro. si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, Mm, ahora a puede ver, hablar usted Antonio. todo lo que quiera. Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer. Mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir No más he que hecho eso Muy bien, absolutamente. para mí he terminado la conversación. Para No, nada. no, pero en cualquier caso, He vamos hecho a dejar. exactamente lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad ¿Espiritual? espiritual. Lo conozco plenamente. Y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien, pero Muy bien. No sé si quedó claro el punto del padre respecto a la ciencia, que él lo habla respecto a la materia, que realmente la parte espiritual no se puede explicar con la ciencia. Por eso le decía, ¿cómo explicamos una poesía? Se da cuenta que todos los argumentos que dio este hombre fueron argumentos de lógica y argumentos científicos. En ningún momento tomó la Biblia o un dogma y empezó a decir la Virgen María y no. Mientras que el otro trataba de defenderse como podía. Aparte, bueno, este padre es bien conocido por ser incisivo. Aparte él, no sé si se acuerda de él, es profesor en varias universidades. ¿Usted sabe cómo son los profesores? Entonces yo creo que lo agarró y ahí no lo soltó más. Entonces prácticamente dejó a este ateo como chaleco mono y trató de defenderse como pudo. Porque ¿quién va a creer que de la nada surge algo, ¿cierto?, que es espíritu? Y eso no es así. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el Señor usa a estos hombres para demostrarle a otros hombres que lógicamente Él existe y que Él es real y que Él habita en nuestras vidas y que no hay un método para poder decir esto es así, esto no. La única forma es estudiando la palabra de Dios que llena nuestro espíritu. Nuestro organismo, nuestro ser tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de descanso, de hacer deporte, muchas cosas, pero también tiene una necesidad espiritual. Y el único que lo puede llenar esa necesidad es Dios. Por eso usted y yo estamos aquí, sino
no tendría sentido la iglesia, no tendría sentido nada. Y es porque realmente es una necesidad que tenemos y que es el Espíritu que Dios ha puesto en nuestro ser. Bueno, hermanos, les invito a que podamos orar